All News Venezuela. Maduro y sus desafiantes respuesta a las acusaciones de Donald Trump. Horas después de que el gobierno de Estados Unidos anunciara los cargos contra Nicolás Maduro, miembros de su gobierno y ejército, el mandatario venezolano se mostró desafiante ante la recompensa fijada por un valor de $15 millones, acusándolo por cargos de narcotráfico, quien advirtió con tono guerrerista que está listo para pelear con todo lo necesario si el gobierno de Donald Trump, junto a Colombia, se atreven a invadir el territorio venezolano, y calificó al mandatario estadounidense de cowboy racista. Así se lo digo a Donald Trump. Eres un miserable, Donald Trump. Él actúa como no solo como un cowboy, racista, supremacista, no solo como eso. Él maneja las relaciones internacionales como un extorsionador. Entre las imputaciones presentadas por la Fiscalía de los Estados Unidos, que acusan a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, está el asociarse con la exguerrilla de las FARC para inundar a Estados Unidos con cocaína y utilizar el narcotráfico como un arma en contra de Estados Unidos, y por convertir supuestamente a Venezuela en una empresa criminal al servicio del narcotráfico y grupos terroristas. El dirigente venezolano Nicolás Maduro, reconocido por ser líder socialista en Latinoamérica, hizo referencia a que ignoran el papel de Colombia como principal productor de cocaína del mundo y el rol que tuvo su gobierno como facilitador de los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y el grupo rebelde de las FARC durante los últimos tiempos, y afirmó en su discurso televisado: «Eres un miserable, Donald Trump». Él maneja las relaciones internacionales como un extorsionador de las mafias neoyorquinas, que él dirigió como jefe de la empresa inmobiliaria. También hizo amenazas para usar su fuerza militar diciendo: «Si un día el imperialismo y la oligarquía colombiana se atrevieran a tocarnos un pelo, prepárense para la furia bolivariana de un pueblo que arrasaría con todos ustedes». En respuesta a las acusaciones hechas por Washington, el fiscal general de Venezuela anunció llevar a cabo una investigación en contra de Juan Guaidó, líder opositor del régimen, a quien señala de planear un golpe de Estado, presuntamente, junto con el general retirado Cliver Alcalá, quien había almacenado armamento en Colombia para una incursión transfronteriza desde allí. Además de esto, Maduro afirmó que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos estaba detrás de un plan de Alcalá para asesinarlo a él y a otros líderes políticos. Estas acusaciones contra Guaidó, sumadas a las hechas por el gobierno de Estados Unidos, hacen incrementar la tensión entre Washington y Caracas en momentos en que el COVID-19 amenaza con colapsar el sistema de salud venezolano, sumado al bajonazo en su economía petrolera y la crisis por la corrupción que por años ha tenido. Además, las sanciones que desde Washington le han impuesto a su gobierno. William Barr, secretario de Justicia de los Estados Unidos, en su conferencia de prensa en línea desde Washington, dijo: «El régimen de Maduro está repleto de corrupción y delincuencia. Mientras el pueblo venezolano sufre, estas personas se llenan los bolsillos con dinero del narcotráfico y con el producto de su corrupción. Esto debe terminar». Las imputaciones en contra de 14 funcionarios y personas vinculadas al gobierno, incluyendo las poderosas Fuerzas Armadas, el Poder Judicial, y la recompensa de $55 millones por Maduro y 4 personas más, buscan atacar los pilares del gobierno venezolano para debilitarlo. Fiscales en Miami anunciaron cargos por lavar en Estados Unidos $3 millones obtenidos de arreglo de casos en Venezuela. A Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, entre los casos se encuentra el de una planta de General Motors. Se dice que gran parte de ese dinero lo gastó en aviones privados, compras y relojes de lujo, dijeron los fiscales. Según Frank Mora, un exfuncionario del Pentágono, condenar a Maduro y a otras personas por reprimir al pueblo, robar de las arcas del gobierno y convertir a Venezuela en un estado criminal es lo más correcto que ha hecho Estados Unidos. Solamente le preocupa que estas acusaciones tengan el objetivo direccionado a llegar a los votantes latinoamericanos de Florida y no a ayudar a la población venezolana. Según algunas fuentes, la presión que se ha venido realizando con estas imputaciones al gobierno de Maduro se ha dado a partir de febrero pasado, en que Guaidó visitó Washington y fue elogiado por Donald Trump en el discurso del Estado de la Unión, en donde lo llamó como
Un hombre muy valiente que lleva consigo las esperanzas, sueños y aspiraciones de todos los venezolanos. Hay que anotar que acusar a Nicolás Maduro no ha sido sencillo. Los líderes y extranjeros en funciones cuentan con inmunidad judicial, de acuerdo con las leyes estadounidenses y las normas internacionales. En su pronunciamiento, Juan Guaidó dijo que la medida ayudará a liberar a Venezuela del sistema criminal que ha secuestrado a nuestro pueblo por tantos años, e hizo un comunicado en redes sociales. Confirman lo que por mucho tiempo los venezolanos sabemos, hemos denunciado y enfrentado. Nuestro problema no es solo un problema político. Nos enfrentamos a un cartel, al cartel de Maduro. Hasta el momento, Maduro ha dado instrucciones a los venezolanos de permanecer en casa para contener el contagio de la pandemia que ha infectado a 107 personas y este jueves tuvo su primera víctima mortal de acuerdo con las autoridades. ¿Tú la llegaste a ver hoy? No, pues estaba preparando, recibí fue el resumen que le mandé por escrito, lo que más o menos lo que él había dicho ahí en una parte. Te va a molestar mucho Donald Trump contigo porque no lo viste. Lo dejo para el miércoles que viene, presidente. Él da rueda de prensa diaria, yo la tengo aquí, la veo por CNN. Y hoy, bueno, el desastre lo que está pasando en Estados Unidos. Tú lo sabes. Sí. Fíjate, yo tengo los datos aquí actualizados, Diosdado, a esta hora. De casos, 935.152 casos. Quiere decir que mañana en la mañana, al amanecer, se llega a 1 millón de casos. 1 millón de casos en el mundo. 47.190 fallecidos. 193.989 recuperados. El primer país del mundo que tiene crisis humanitaria gravísima. Tú debes tener los videos de lo que está pasando en Nueva York, en California, en Florida. Haciendo morgues. Los cadáveres en las calles. Han lanzado al ejército a tomar las calles y han sacado videos. Tú tienes ese video, yo te mandé un video. Sí, vamos a sacar. Bueno que lo muestres. Vamos a sacar unos ahora, presidente. Correcto. 214.000 casos. El día de hoy, Diosdado, nada más ha habido 26.436 casos en Estados Unidos. 1.047 fallecidos. Más. Para llegar a la cifra de 5.100 fallecidos. Más fallecidos, probablemente más fallecidos, ya que en España, cuando comenzó el programa, ya tenía más fallecidos que en España. No sé si pasaron a Italia también. En Italia, en segundo lugar, no. En Italia 110.000, hoy hubo 4.782 casos. Pareciera que en Italia tocaron pico. Ojalá. ¿Y cuántos fallecidos hubo, presidente? 727 hoy en Italia. Pareciera que son cifras gigantescas también. Pero Estados Unidos haber tocado pico. Pasó en el número de fallecidos a todos los países del mundo. España, 104.118 casos, tuvo 8.197 casos. Hoy, 923 fallecidos. España nos duele mucho. Yo veo mucha televisión española, mucha televisión en Antena 3. Qué tristeza. Televisión española, veo todos sus noticieros, sus programas, y yo me veo en ese espejo y digo, Dios mío, tenemos que radicalizar la cuarentena, tenemos que mantener la contención del caso. Yo me veo, cuando veo esa situación de Italia, España, Reino Unido, Alemania, Francia, y cuando veo Estados Unidos, cuando veo Colombia aquí, cuando veo Brasil. Ecuador, presidente. Tenemos que defender a nuestra patria, Ecuador de verdad, se le va a uno el espíritu, el alma. Bueno, las lágrimas salen solo por Ecuador, doloroso. Y resulta que Lenín Moreno, presidente de Ecuador, ni siquiera aparece para hablarle al pueblo, para dar la cara. Está escondido. Dicen que está en las Islas Galápagos, ¿se fue? Y abandonó completamente al pueblo de Ecuador. Una cosa increíble. Ahí está, pues, la receta de derecha neoliberal, los gobiernos que se arrodillan al imperio. Crisis humanitaria peligrosísima en los Estados Unidos. Y en medio de esa crisis humanitaria, entonces Donald Trump viene y dice unas cosas sobre el Caribe, el narcotráfico, etcétera. Cuando yo escuché eso, dije, viene contra Venezuela, con toda su falsaria, con toda su campaña de manipulación. Y ahí pone al secretario de Defensa, el jefe del Pentágono, tipo ahí con un peinadito por un lado, flucecito gris,
y le da la palabra. Y el tipo empieza a hablar, una perolata, a hablar, y ¡pum! Venezuela, que van a mover unos barcos para proteger el Caribe, etcétera, etcétera. Termina la intervención del tipo y dicen preguntas. Todas las preguntas, Diosdado, sobre la crisis humanitaria de Estados Unidos. Porque él trató de desviar la atención hoy, Donald Trump y el jefe del Pentágono. Están tratando de desviar la atención, creando una escalada de declaraciones y una escalada contra Venezuela. Y no lo han logrado ni lo van a lograr. Nosotros nos mantenemos aquí en paz, con buen pulso, atendiendo la pandemia, controlando la pandemia, y Estados Unidos en una crisis humanitaria. Es una manipulación horrorosa, miserable de Donald Trump para tratar de desviar la atención. No lo logró. Todas las preguntas, como 15 preguntas, sobre la responsabilidad de él, un periodista le dijo, ahí yo te mandé el video, un periodista le dijo, usted no es responsable por haber subestimado esta crisis, le dijo. Usted dijo que esto era una gripecita. Usted no es responsable de todos estos muertos y de los 200.000, 300.000 muertos que usted mismo anuncia, le dijo un periodista. Nadie le preguntó sobre este tema del anuncio del Pentágono. Ellos pensaban que se la estaban comiendo, pues. Y estoy de acuerdo con lo que tú dijiste empezando el programa, Diosdado. Si ellos quieren vigilar el tráfico de drogas, de la cocaína que produce Colombia, no la produce Venezuela. Venezuela tiene récord mundial contra el narcotráfico. Nosotros tenemos ese récord mundial de combate al narcotráfico. Si ellos quieren parar la cocaína de Colombia, tienen que actuar es por el Pacífico. Si se van por el Caribe, están dejando libre por donde va la droga, la cocaína de Colombia, Estados Unidos. Estoy de acuerdo con lo que tú dijiste, Diosdado. No tienen la intención, presidente, esa acción no es para controlar la droga, porque por la fachada venezolana, según los números de la DEA, se mueve solo el 7% de la droga que va para Estados Unidos. El resto, el 93%, se mueve por el lado del Caribe, que es de las costas de Colombia, Panamá, Nicaragua, que sube hasta Centroamérica, y por el Pacífico. El Pacífico lleva 84% de la droga que sale de Colombia hacia Estados Unidos. Si ellos quisieran controlar el tema de la droga en Estados Unidos, deberían meterse por el Pacífico, presidente, pero inclusive, yo no sé, usted escuchó que yo decía, ¿y los carteles en Estados Unidos quién los controla? Porque esa droga llega allá. ¿Y quién la distribuye al pueblo? Así es, así que es una manipulación. En el pasado acusaban a cualquier líder del mundo que querían matar, destruir, o cualquier golpe de Estado que querían justificar en el siglo XX, decían que era comunista. Jacobo Arbenz, en Guatemala, comunista. Y así, Joao Goulart, comunista. Salvador Allende, comunista, y así por el estilo. Ahora lo acusan de terrorista de hace 20 años, lo acusan de narcotráfico, pura manipulación, y lo peor es que hay opositores de la derecha venezolana que terminan siendo el coro miserable de esos llamados que se hacen contra líderes políticos, militares, legítimos de nuestro país, porque nosotros estamos donde estamos por la legitimidad de una constitución, de un voto popular, de procesos democráticos, y somos hombres y mujeres de honor, de ética, que hemos dedicado nuestra vida desde siempre a luchar contra las mafias. Me tocó a mí luchar contra las mafias sindicales cuando me tocó, ¿no? Y desde que llegó el comandante Chávez, luchar contra las mafias políticas, económicas. Nos alzamos, presidente, nos alzamos nosotros también, no nos tocó. Contra las mafias, correcto. Sí. Hombres de honor. Entonces viene el extorsionador profesional de Nueva York, don Donald Trump, a extorsionar, a pegar 4 gritos, a amenazar. Nosotros estamos nervios de acero. Estamos absolutamente serenos y listos para combatirlo, digo, en el terreno que nos toque combatir para defender el honor de Venezuela, la paz de Venezuela, la soberanía y la independencia de nuestro país. Y que no se equivoquen, que la furia bolivariana está lista y preparada, que no se equivoquen con Venezuela, que no se equivoquen, lo digo suavecito, Diosdado, tú sabes lo que estoy diciendo. La furia bolivariana es capaz de llegar hasta el último rincón
hasta el último rincón. No solo de Venezuela, presidente. Así es. Queremos paz, sobre todo en esta época de pandemia. Yo le digo a los venezolanos, le digo a quienes nos escuchan en el mundo, en una época de pandemia, el secretario general Antonio Guterres de la ONU ha llamado a que se desescalen los conflictos, a que cesen los conflictos, a que todos nos pongamos en función de cooperar. Entonces a Donald Trump le ha dado la pepera, como decimos en Venezuela, a Donald Trump le ha dado la pepera, la locura de venir más contra Venezuela, de recrudecer su locura contra Venezuela, y va a salir derrotado en Venezuela y en América Latina. Si te gustó esta información, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. All News Internacional.